día, muchachos. ¿Cómo me oyen? ¿Está bien? Gracias, Johnny. Buen día. Bueno, entonces ya estamos suficiente gente como para empezar. Entonces voy a compartir mi pantalla, muchachos, para continuar con la materia. Ya, entonces vamos a empezar viendo algunas de las aplicaciones del principio de energía, o sea, ¿para qué sirve el principio de energía en un canal? Entonces, con estos principios o con estas aplicaciones de la energía podemos determinar, como estamos viendo en este caso, cuando hay una grada, lógicamente que debido a la grada el tirante aguas abajo va a variar, ¿no ve? Entonces, con la ecuación de la energía podemos calcular ese tirante contraído. Se llama tirante contraído al tirante que está aguas abajo, ¿no ves? O sea, después de la grada. El tirante que está después de la grada se llama como tirante, se le conoce como tirante contraído. Entonces, si aplicamos la ecuación de la energía entre la sección 1, aguas arriba, digamos, antes de la grada, y la sección 2, aguas abajo, tendremos esta ecuación, ¿no ve? Entonces, tenemos la altura de posición Z1, si ven en la figura, Z1, el tirante Y1 más la altura de velocidad, que es velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. A ver, alguien está queriendo unir, por favor, un momentito. Ya. Ya, entonces, eso es aguas arriba y aguas abajo, lo mismo, más una pérdida de energía que vamos a denominar K, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Es decir, que es proporcional a la pérdida, a la altura de velocidad en la sección 2. Es por eso que ponemos K, velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces la ecuación de Bernoulli entre los dos puntos es esta, ¿no ve? O sea, toda esta primera parte voy a dibujar. Toda esta primera parte es H1. Esto es H1. Todo esto es H2. Y lógicamente la pérdida de carga entre la sección 1 y la sección 2. Que estamos viendo, esa pérdida de carga está como, es proporcional a la altura de velocidad en la sección 2. ¿Ya? Entonces simplemente es aplicar la ecuación de la energía entre dos puntos. Todo eso hacemos para poder determinar este tirante. Y es sub 2, que hemos dicho, si hacemos pasar por, si hacemos pasar por acá, hacemos pasar el plano de referencia estaría acá. Entonces, lógicamente que Z2, o sea, Z en la sección 2 va a ser 0, ¿no ves? Por eso que acá estamos poniendo que esto va a ser 0. Porque el plano de referencia está pasando por ahí. H1 ya hemos dicho que es todo lo que está acá, Z1 más Y1 más la altura de velocidad, donde ese alfa es el coeficiente Coriolis, que normalmente es 1, también ya sabemos eso.
En un canal normalmente el flujo es turbulento y el coeficiente Coriolis es muy próximo a 1. De todas maneras está escrito acá H1, todo esto es la ecuación H1, y Z2, como el nivel de referencia pasa por la sección 2, esto es 0, ¿no ve? Entonces, despejando valores, o sea, de esta ecuación, o sea, en vez de la pérdida de carga, estamos poniendo B2 sobre 2G. Entonces, de ahí se puede factorizar la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G, de donde tenemos esta ecuación. Si despejamos en función, o sea, primero que vamos a suponer que es una sección rectangular. Dice, para una sección rectangular y en función de Q, o sea, la velocidad vamos a poner caudal, o sea, la velocidad estamos poniendo caudal sobre área, ¿no ve? Pero como es una sección rectangular, estamos diciendo que el área va a ser el ancho por el tirante. Y es sub 2, lógicamente, ¿no ve? Entonces, eso hemos reemplazado en esta velocidad y nos da esta ecuación. Si yo despejo de acá el tirante y es sub 2, estamos viendo, tenemos esta ecuación donde, lógicamente, y sub 2 hay en los dos términos, por lo que es necesario calcular esto por tanteos. ¿No ve? Entonces, acá estamos viendo que Y2 hay en un término y en el segundo término sigue habiendo Y2. Entonces, es obligado calcular por tanteos. Nos vamos dando valores o con un solver se calcula directamente el tirante. De esa manera se puede calcular el tirante en una caída, como estamos viendo acá. O sea, la caída es esta, ¿no ve? Y ya sabemos que ese Y sub 2 se llama tirante contraído. Entonces vamos a ver un ejemplito rápidamente. Por supuesto, ya saben que si tienen alguna duda me paran nomás y me preguntan. Entonces acá tenemos una grada de 3 metros de alto, la grada es de 3 metros de alto, en un canal de 40 metros de ancho y transporta 400 metros cúbicos segundo. Si se conoce que el tirante Y sub 1 es 2.17, o sea, el tirante inicial es 2.17, calcular el tirante contraído al pie de la caída, o sea, lo que nos están pidiendo es el tirante Y sub 2. Suponiendo que el coeficiente de pérdida de carga es K, que el coeficiente de pérdida es K es 0.1. Es decir, que la pérdida de carga que estamos escribiendo, ¿no ve que hemos dicho que es K por velocidad 2 al cuadrado sobre 2G? Entonces, este K nos están diciendo que es 0.1. Es decir, que la pérdida de carga entre la sección 1 y 2 va a ser 0.1 de la velocidad en la sección 2 al cuadrado sobre 2G. Esta es la pérdida de carga. ¿Ya? Entonces tenemos ahí escritos. Y la fórmula que hemos hallado es esta, ¿no ve? Esta es la fórmula que hemos dicho. Entonces, estamos viendo que en esa fórmula H1 es todo esto que está acá. Esto es H1. Y tenemos todos los valores, o sea, reemplazando los valores de 1 al cuadrado sobre 2G, o sea, en función del caudal, como tenemos el caudal como dato, entonces trabajamos con caudal. Velocidad es caudal sobre área. Caudal es 400. 2 veces la aceleración de la gravedad, que es 29.8. Y el área, hemos dicho que es el área en la sección 1, ¿no ve? O sea, el área en esta sección. 2.17 por el ancho, es el área, ¿no ve? Entonces, este es el área. La profundidad por el alto. Entonces, 2.17 por 40, que es el ancho. Entonces, de esa manera obtenemos D1 al cuadrado sobre 2G, que sería 1.08, y lógicamente que H1, o sea, la energía total en la sección 1 va a ser Z1, que la caída hemos dicho que es 3 metros,
el tirante 2.17 y la altura de velocidad que acabamos de calcular 1.08. Entonces, H1 es 6.25 metros. Reemplazando los valores en la ecuación que tenemos de la caída de una grada, caudal, K hemos dicho que es 0,1, ese es dato. El ancho es 40, acabamos de calcular H1, que es 6.25, y lógicamente se tiene una ecuación con una incógnita. Esa incógnita es el tirante, que es lo que estamos queriendo calcular. Entonces, por tanteos o con solver, lo que sea, calculan que el tirante había sido 1.04 metros. Entonces, como ven, muchachos, simplemente es aplicar esa ecuación. O bien, si es que no se acuerdan de esta fórmula, lo más fácil es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Y lógicamente que tenemos que llegar a lo mismo, ¿no ve? Entonces, aplicar la ecuación en la sección 1 y la sección 2. Entonces, se aplica la ecuación de la energía y el único incógnita va a ser el tirante Y sub 2 que calculamos por tanteos. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, entonces, eso es cuando se trata de una caída, una de las aplicaciones que se tiene del principio de energía. Otra de las aplicaciones del principio de energía es cuando lo que se denomina accesibilidad y transiciones en un canal. Entonces, una transición se produce cuando un canal cambia de forma o dimensiones. Es decir, si el canal cambia, por ejemplo, el ancho, ya está cambiando de forma y de dimensión, ¿no ve? O bien, si el canal, vamos a escribir, por ejemplo, tenemos acá un canal y por cualquier motivo puede descender de esta manera o bien ascender, o sea, esto vamos a... Entonces, lógicamente que este tirante, se tiene acá un tirante aguas arriba y debido a este cambio gradual, estamos viendo gradual de la solera, acaba de haber un nuevo tirante. Entonces, es una transición que se está produciendo en un canal. Entonces, o bien también puede ser, si un canal, por ejemplo, si visto en planta, voy a poner en planta esto, tenemos y se puede ensanchar. Entonces, aquí se tiene un ancho B1 y aquí se tiene un ancho B2. Entonces, lógicamente que la sección va a variar, ¿no ven? Como está aumentando el ancho, la sección va a variar y por ende va a variar el tirante. Entonces nosotros con la ecuación de la energía podemos calcular ese nuevo tirante. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a empezar viendo, voy a pasar esta parte para acá. Vamos a ver, cuando el canal es ancho constante, dice, y solera variable. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo esto? Vamos a ver un momentito, por favor. Vamos a empezar con cuando la solera aumente ya. Canal con ancho constante y solera variable. Entonces, el ancho no está variando, pero sí está variando la solera. O sea, es decir que acá voy a dibujar. Se produce de esta manera. La solera puede aumentar, así como en este caso. Este es el fondo del canal, digamos, y la solera está variando. Entonces acá habrá, en esta sección habrá un tirante y es 1, y acá aguas abajo en la sección. Esta es la sección 1 y esta es la sección 2.
acá va a haber un nuevo tirante. Debido a que está variando la solera, o sea, la solera está, en este caso, está aumentando, ¿no ve? Entonces, el tirante va a variar aguas abajo. O también puede ser que la solera disminuya, o sea, está viniendo para la solera del canal y disminuye. Lógicamente que acá también va a haber un cambio de tirante. Acá va a haber un Y1 y acá va a haber un tirante Y sub 2. Entonces, a esto se denomina que una transición en un canal, o sea, cuando hay un cambio de la geometría del canal, entonces lógicamente que el tirante varía y ese nuevo tirante es el que tenemos que calcular. Entonces tiene que la ecuación de la energía total en un punto cualquiera está dado por la altura por la cota, o sea, la altura de posición, el tirante y la altura de velocidad, ¿no ve? Entonces hemos dicho que el coeficiente Coriolis normalmente es 1 y si hacemos la diferencial de esta energía, de esta ecuación que estoy poniendo en asterisco, respecto a la longitudinal, o sea, a la distancia longitudinal, es decir, en X, y esto es Y y esto es X, vamos a ver cómo varía el tirante en el sentido X, o sea, es lo que queremos conocer, cómo va a variar el tirante, ¿no? Se tiene un tirante Y sub 1 inicial y lo que queremos conocer es cuál va a ser el tirante Y sub 2, entonces para eso vamos a hacer la diferencial de esta ecuación que está en asterisco. Entonces, si vemos, suponemos que una cosa que estamos suponiendo en este caso es que la solera está variando de forma gradual, como estábamos viendo acá. Esta variación es gradual, no es brusca, no es o acá, ¿no? Disminuye de forma gradual. No es como hemos visto anteriormente, que es una grada, ¿no ve? O a la inversa, o sea que aumenta. No es una grada, sino que es una transición gradual que está viniendo así. Eso en qué nos ayuda o en qué estamos variando, que la pérdida de energía no es tan importante, o sea, la pérdida de energía es despreciable, digamos, si la variación es gradual. Pero en cambio, si es una grada, como hemos visto anteriormente, la pérdida de energía no se puede despreciar, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia, digamos, al decir que el cambio de la solera es gradual. Una pregunta, muchachos, de esta parte, que estoy hablando de eso. A ver, aquí algo pasó. Entonces estamos diciendo que el cambio de la solera es gradual y no brusca, o sea, no es como una grada. Entonces la pérdida de energía que vamos a suponer que es despreciable, ¿no ve? Porque como es gradual, esta, esta pérdida de energía, vamos a suponer que es despreciable. Vamos a poner 0. ¿Ya? Porque es gradual. Si fuera una grada, ya no se puede decir eso. Y ahora ya tenemos la derivada de z en posición de x y de la velocidad al cuadrado sobre 2g. En vez de la velocidad voy a poner la derivada del caudal sobre el área, o sea, velocidad es caudal sobre área, caudal sobre área, ¿no? Entonces, si hacemos la derivada de eso, tenemos este valor, nos da todo esto. Pero todo esto que está acá, esto es el número de Fruit elevado al cuadrado. Acá abajo estoy demostrando eso, ¿no ve? Sabemos que Fruit es velocidad sobre raíz de g sobre d, o bien d sabemos que es a sobre t, de donde Fruit al cuadrado es todo esto que está acá arriba, por eso que
está acá. La derivada de la velocidad 4 sobre 2g había sido esto. El número menos fruit de y sobre el cuadrado. Reemplazando en la ecuación 1, reemplazando en esta ecuación que estamos acá, entonces, estoy reemplazando acá la derivada de la velocidad que hemos hallado, que es el menos el número de fruit al cuadrado de y sobre dx, nos da esta ecuación. O bien, o sea, si ordenamos y factorizando dy sobre dx, nos da esta ecuación 2. Esta ecuación 2 permite ver el cambio del tirante en el sentido x. ¿Cómo varía el tirante en el sentido x? O sea que esta ecuacioncita nos permite ver cómo va a variar el tirante. Por lo menos, como vamos a ver a continuación, nos va a indicar si el tirante va a aumentar o va a disminuir. Por lo menos eso, o sea, con el signo, si es positivo el tirante va a aumentar y lógicamente si es negativo esta ecuación nos va a disminuir. ¿Ya? Entonces, hay 4 posibles casos que se pueden presentar. ¿A qué me refiero eso? El primer caso, por ejemplo, acá dice, aumenta la solera del canal y el flujo en la sección 1 es subcrítico. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Dice, el primer caso, el caso 1, voy a escribir acá, dice, aumenta la solera, o sea, está aumentando, como en este caso, y el flujo en la sección 1, vamos a suponer que esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Nos están diciendo que el flujo en la sección 1 es subcrítico, acá. Entonces, vamos a suponer que esta es la superficie libre de líquido. Acá el flujo es subcrítico. Entonces, la primera posibilidad es la solera está aumentando y el flujo en la sección es subcrítico. ¿Ya? El caso 2 va a ser otra vez que la solera está aumentando, pero el tipo de flujo en la sección 1 va a ser supercrítico. Ese sería el caso 2, que ahorita vamos a ver a continuar. O sea, aumenta la solera del canal y el flujo en la sección 1 es supercrítico. Ese sería el caso 2. El caso 3, a ver, voy a pasar un poquito para que entiendan esto. Entonces, el caso 2 va a ser en vez de subcrítico, supercrítico acá. La tercera posibilidad es, voy a dibujar un poquito aquí abajo, si es que logra entrar, que la solera está disminuyendo, o sea, voy a un poco exagerar, está disminuyendo, ¿no ve? Y el tipo de flujo en la sección 1 es subcrítico. Y lógicamente el cuarto caso va a ser, otra vez disminuye la solera y acá es supercrítico. En la sección 1 el tipo de flujo es supercrítico. Entonces, hay esas 4 posibilidades, ¿no ven? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Entonces, hay esas 4 posibilidades. La primera, que aumenta la solera y el tipo de flujo en la sección 1 es subcrítico. El segundo caso es aumenta la solera, pero el tipo de flujo en la sección 1 es supercrítico. El tercer caso es que la solera disminuye y el tipo de flujo en la sección 1 es subcrítico. Y finalmente el cuarto caso es cuando la solera disminuye y el tipo de flujo en la sección 1 es supercrítico.
Entonces, esos 4 casos vamos a ver, muchachos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? No te he escuchado bien, Johnny. Sobre, sobre todo es para pérdida de energía. Si te das cuenta, o sea, un caso real, por ejemplo, el río Achumani, debido a que la pendiente es muy fuerte, lo que hay que hacer es ir disipando energía. Entonces, en el río Achumani, por ejemplo, son pequeñas gradas que se van haciendo, no sé si te ubicas. Se hacen pequeñas gradas de manera que se vaya perdiendo energía, porque si no se haría eso, como la pendiente es muy fuerte, la velocidad se va incrementando hacia aguas abajo y ocasionaría muchos destrozos. Pese a eso, inclusive lo que se denomina olas pulsantes, debí escuchar, pese a que existen las gradas, hay momentos de que la velocidad es tan grande que se produce una especie de olas, ¿no ves? Eso es de ver en el río Achumani. Entonces, lo mismo pasa con esto. En vez de una grada, se está haciendo una disminución de la solera. O sea, eso es sobre todo debido a que las pendientes son fuertes. Cuando las pendientes son fuertes, entonces se tiene que hacer estas pequeñas obras de manera que la velocidad no vaya aumentando hacia aguas abajo. ¿Ya? Entonces, normalmente es para eso. O también por las condiciones del terreno. Cuando veamos, ahorita estamos viendo que la solera está variando, ¿no ve? Pero también puede ser por cualquier motivo que el ancho también, el ancho varía, o se puede disminuir, por algún motivo uno quiere contraer el río para ganar el terreno, digamos, o a la inversa también, o como hay espacio, de por ahí necesitamos que nuestro río, o nuestro canal en este caso, canal hablaremos porque no, se puede ensanchar, ¿no ve? Entonces, o sea, se puede disminuir o ensanchar, o sea, esos son las posibilidades que se pueden presentar, y eso sobre todo es debido a las condiciones del terreno, ¿no veo? Donde está nuestra obra, nuestro canal. ¿Está claro, Johnny? Ya. Entonces vamos a ver el primer caso. Dice que la solera aumenta como, a ver, voy a dibujar esto un momentito, por favor, para que no nos confundan, voy a borrar toda esta parte. Ya. Entonces, el primer caso nos dicen que es la solera aumenta, o sea, este es el fondo del canal y la solera aumenta de forma gradual, no es brusca. Está aumentando la solera del canal. Estamos suponiendo que esta es nuestra superficie libre de líquido. Y finalmente tenemos acá una sección 1, llamaremos, y acá aguas abajo una sección 2. Entonces, acá tenemos un tirante Y1. Y lógicamente, debido a que la solera ha variado, acá se presenta un tirante Y2. Este es el primer caso. Nos está diciendo, la solera aumenta, estamos viendo que está aumentando, y el flujo es subcrítico. Estamos suponiendo que en esta sección 1, o sea, voy a escribir acá, que acá es subcrítico. Por cualquier condición o por cualquier problema que se tenga, la condición inicial es de que sea subcrítico. Obligadamente nos está diciendo que el flujo en la sección 1 es subcrítico. ¿No ven? Entonces lo que simplemente lo que queremos ver es de que
debido a este cambio de solera, el tirante hemos dicho que va a variar. Pero lo que no sabemos si va a aumentar o disminuir. Eso es lo que vamos a determinar con esta ecuación 2 que está acá. Esta ecuación 2 nos permite ver si va a ser positivo, el tirante quiere decir que va a aumentar. Si es negativo, quiere decir que el tirante va a disminuir. Es lo que vamos a ver. Entonces, en el primer caso, si estamos viendo que la solera aumenta, entonces dz sobre dx es mayor a 0. Entonces quiere decir que voy a poner con otro color, muchachos, para que un verde, digamos. Entonces estamos suponiendo que este primer es positivo, ¿no ve? Porque está aumentando, mayor a 0. dz sobre dx es mayor a 0. Está aumentando, entonces positivo. Si el flujo es subcrítico en la sección 1, entonces quiere decir que el número de Freud es menor a 1. Significa que todo esto también va a ser positivo, ¿no ve? Es lo que estoy escribiendo acá, o sea, esto. Nos dice que simplemente estamos viendo si es positivo o negativo. Como es mayor a 0, va a ser positivo. Entonces, para que la ecuación sea cierta, sea 0, dy sobre dx, ¿qué tiene que ser? ¿Qué signo tiene que tener? Obligadamente tiene que ser negativo, ¿no ve? Porque si fuera positivo, nunca sería 0. O sea que obligadamente esto tiene que ser negativo para que se pueda cumplir esta ecuación, ¿no ve? Como les digo, si fuera positivo, nunca sería 0 porque todo es positivo, no sería 0. Entonces, la única probabilidad para que sea 0 es que dy sobre dx sea negativo. Entonces, menos por más, todo esto va a dar menos y con este más se va a ser 0, ¿no ve? Entonces, obligadamente nos dicen que dy sobre dx tiene que ser negativo, lo que está acá, lo que estoy indicando acá, ¿no ve? El tirante de necesariamente es negativo para que la ecuación 2 se haga 0. Entonces, lo que nos está indicando que el tirante disminuye en el sentido X. ¿Ya? Entonces, cuando se presenten estas condiciones, es decir, de que la solera aumenta y el tipo de flujo en la sección 1 es subcrítico, el tirante Y sub 2 de todas maneras tiene que ser menor al Y1. Es decir, acá, esta condición, entonces que Y2 es menor a Y1. Nos dice que el tirante disminuye en el sentido, es lo que nos está indicando. Que acá tienen un pequeño resumen. Pero lo primero quiero que entiendan es esta parte, que ¿por qué el tirante es menor a 1? ¿No ve? Entonces estamos viendo que la ecuación general nos está diciendo que la única forma, si las condiciones son de la solera aumentado y el flujo es subcrítico, eso es clave, muchachos, saber qué tipo de flujo es en la sección 1. Si en la sección 1 el flujo es subcrítico, el tirante Y sub 2 tiene que ser menor al Y sub 1, o sea, obligadamente. Como vamos a ver en los ejercicios posteriores, hay son ecuaciones cúbicas que nos dan 3 posibles soluciones. ¿Y cuál de las 3 es? Entonces, para determinar cuál de las 3 es la solución, es necesario conocer esto. Entonces, estamos sabiendo que en este caso, el tirante tiene que disminuir, ¿no? Entonces, acá en esta figurita es un poco el caso 1 que les estoy diciendo. Aquí está la ecuación general. Esta es la ecuación general. Estamos viendo que la solera aumenta, esta es la solera aumenta. El número de Freud es subcrítico porque es menor a 1. Si el Freud es menor a 1 es subcrítico. Entonces la condición, el tirante disminuye, obligadamente. El tirante disminuye. Como estamos viendo acá, por ejemplo, en esta figurita, acá está el punto 1 y el punto 2, hay 2 posibles soluciones. O sea, este tirante que sería
Y sub 2, este que está acá. O bien este otro tilde pequeñito que está acá, que es excita. Entonces, sabemos que el tirante va a disminuir. Cuando veamos un ejercicio van a entender mejor esto. Entonces, este es el primer caso, muchachos. De la misma manera, esto de las figuritas todavía no, suficiente que se grabe en esta parte. Esto que estoy poniendo acá. Esto es lo que interesa. Que si la solera aumenta y el número de fruta en la sección 1 es subcrítico, el tirante disminuye. Simplemente eso es en resumen. La sección 2, vamos a ver nuevamente que la solera aumenta, o sea, otra vez estamos viendo que la solera aumenta, o sea, nuevamente es este caso, que la solera aumenta, como está acá, en esta figurita de acá, esta figura que está acá, ¿no ve? La solera aumenta, pero ahora el flujo en la sección 1 ya no es subcrítico, sino que más bien es supercrítico. Es decir, que acá si esta es la sección 1, y esta es la sección 2. Entonces, el tipo de flujo acá es supercrítico. Ahora, ese es el segundo caso. La solera aumenta y el flujo en la sección 1 es supercrítico. Acá está. La solera aumenta. La solera aumenta. Espera un momentito. No estoy queriendo borrar. Ahí está. Entonces, la solera aumenta y el flujo es supercrítico. Entonces, nuevamente hacemos el análisis. Como el flujo es supercrítico, entonces todo esto se va a ser negativo. O sea, si vemos esta ecuación, acá voy a dibujar esta parte. Si la solera aumenta, esto sería positivo. Si el flujo es supercrítico, entonces 1 menos fruta al cuadrado, esto se hace negativo. Todo esto es negativo. Para que se cumpla la ecuación, ¿qué tiene que ser? Si decimos que fuera positivo de y sobre dx, más por menos, si fuera negativo, mejor dicho, si decimos que fuera negativo, menos por menos da más, y más con más no, nunca se cumpliría la ecuación, ¿no ve? Por lo que obligadamente esto tiene que ser positivo, ¿no ve? Entonces, más por menos va a dar menos, con más, de esa manera es la única forma de que la ecuación cumpla, de que sea igual a 0. Entonces nos dice que dy sobre dx tiene que ser positivo, lo que nos indica que el tirante obligadamente aumenta. Entonces, cuando la condición es la solera aumenta y el flujo es supercrítico, entonces acá en la sección 1 es supercrítico, como estamos viendo acá la figurita. Entonces, en esta sección es supercrítico. Y la solera aumenta, el tirante en la sección 2 aumenta, o sea, obligadamente aumenta, así como están viendo aquí en la figurita. Pero como les digo, para que no se compliquen todavía con la figura, suficiente que entiendan esto. Que la solera aumenta y el flujo es supercrítico, el tirante en la sección 2, es decir, que Y2 tiene que ser mayor a Y1. ¿No? Eso sería. Ese es el segundo caso. El tercer caso es cuando la solera disminuye, y el número, el tipo de flujo en la sección 1 es subcrítico. Nuevamente vemos la formulita esta, o sea,
Está acá abajo, voy a bajarme acá. Entonces, en este caso, el caso 3, como está disminuyendo dz sobre dx, esto sería negativo. Esto, el tirante aumenta, entonces dy sobre dx obligadamente tiene que ser positivo. Y lógicamente, si es subcrítico, esto es negativo, ¿no ve? Entonces, obligadamente, esto tiene que ser positivo. Esto les estoy diciendo para que no aprendan de memoria, ¿no ve? Entonces, solamente teniendo la ecuación, ustedes se pueden determinar si dy sobre dx va a aumentar o va a disminuir. Entonces, para no aprender de memoria, ¿no ve? Entonces, esto es lo que pasa. Si la solera disminuye y el tipo de flujo es subcrítico, como está acá en la figura, el tirante obligadamente tiene que ser mayor ahí. O sea, es decir, que Y2 tiene que ser mayor a Y1, ¿no ve? Y el cuarto caso es similar, pero ahora en vez de que sea flujo subcrítico, va a ser supercrítico. La solera disminuye, el tipo de flujo es supercrítico. Haciendo el análisis de la ecuación general, nos dice que el tirante va a disminuir, es decir, que Y2 obligadamente tiene que ser menor a Y1. ¿A ver? Entonces, esos son los 4 casos que se pueden presentar cuando la solera varía. Haremos un ejercicio, muchachos. Antes ya les voy a preguntar si han entendido, porque, para que vean cuándo se aplica esto que hemos visto. Entonces, acá se tiene el ejercicio. Nos dicen un canal rectangular presenta un desnivel del fondo de 0.4 metros. Calcular la profundidad y estos dos aguas abajo. Entonces, lo que queremos conocer, debido a que hay esta variación de la solera, el tirante va a variar. Entonces, esto es lo que queremos conocer, el nuevo tirante. Calcular la profundidad y dos aguas abajo. Si el tirante Y1, o sea, Y1, este es el tirante Y1 igual a 4 metros. El ancho del canal es 2.7 metros. Y fluye un caudal de 30 metros por segundo. A ver un momentito, por favor. Ya. Bueno, entonces lo que estamos queriendo conocer es este nuevo tirante, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2, que es esta, ¿no ve? Si nuestro plano de referencia hacemos pasar por acá, o sea, por acá, entonces lógicamente que esto es 0, ¿no ve? Z2 va a ser 0. Z1, este es Z1, que es el delta Z, si quieren, ¿no ve? El delta, la variación que existe de la solera. El delta Z, por ejemplo, este es delta Z. Lógicamente que sabemos que Y1 más la altura, esta es la energía específica que hemos visto, ¿no ve? La energía específica en la sección 1. Todo esto que está acá es la energía específica en la sección 2. Y como la variación es gradual, no es brusca, esto estamos suponiendo que es despreciable. Entonces nos queda que la ecuación es esto, ¿no? Es delta Z más C1 más C2. ¿Ya? Entonces esto nos va a permitir calcular ese tirante Y sub 2, que es lo que queremos calcular.
Entonces, E1 sabemos que es esto, ¿no ves? E1 es el tirante más caudal al cuadrado en función del caudal. Tenemos todos los valores, calculamos la energía específica en las secciones, que es 4.39. Como tenemos que la ecuación, con asterisco, digamos, es delta Z más E1 más E2, ya podemos obtener E2, porque delta Z es 0,4, eso es dato del problema, eso es lo que ha variado la solera, 0,4, y E1 que acabamos de calcular, que es 4.39. Entonces la energía específica en la sección 2 va a ser 4.79. ¿Ya? Pero a su vez, sabemos que E sub 2 es igual a Y sub 2 más Q al cuadrado sobre 2G al cuadrado. ¿No ve? Entonces, que está acá. Y la única incógnita, si ven, es el tirante Y sub 2. Entonces, haciendo operaciones, tenemos esta ecuación cúbica. Resolviendo la ecuación cúbica, nos da estas tres posibles soluciones. Entonces, es aquí cuando les decía, si bien ya sabemos que Y2 va a ser uno de estos, pero ¿cuál de las tres? ¿No ve? Lógicamente, el negativo no, porque no tiene significado físico. El negativo, o sea, no puede ser negativo. Entonces, pero ¿cuál de estas dos es? O sea, 1.35 o 4.47. Entonces, ¿cuál es la solución? Entonces, para eso tenemos que ver cuál de los cuatro casos es. Tenemos que ver cuál de los cuatro subcasos corresponde, ¿no ve? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ya sabemos que, si vemos la figurita, la solera está disminuyendo. Entonces va a ser o el caso 3 o el caso 4, ¿no ve? Entonces, el caso 3 sabíamos que cuando en la sección 1 el flujo es subcrítico, ese es el caso 3. Y el caso 4 es cuando el flujo es supercrítico en la sección 1. Entonces, veremos, entonces hay que saber qué tipo de flujo es en la sección 1. Eso es lo primero que hay que ver, es lo que hacemos entonces. Con el valor, entonces sabemos que el tirante en la sección 1, si estamos viendo en la sección 1, tenemos los valores, el tirante era 4, el ancho 2.7, hallamos el número de Fruit, que es lo más fácil, y nos da que es 0.49, que es menor a 1, entonces en consecuencia el flujo es subcrítico. ¿Lo ve? Esa es una forma de saber el tipo de si es subcrítico. Otra de las formas para saber qué tipo es, cualquiera de las dos ustedes pueden calcular, no necesariamente las dos. También otra posibilidad es calculando el tirante crítico y luego comparando con el tirante real, como en este caso. Hallamos el tirante crítico que es 2.33, que lógicamente es menor, o sea que el tirante es menor al tirante 1, que es 4 metros. Entonces estamos, vamos a ver la figura. Entonces nos dice acá que esto va a ser flujo subcrítico, ¿no ve? Entonces es otra forma de saber. Si se acuerdan, es esta. Rápidamente voy a dibujar. Estamos acá arriba. Lo que está acá arriba es subcrítico, hemos dicho, y lo que está acá abajo es supercrítico. Como el tirante es 4 metros y el tirante crítico hemos dicho que es 2.33, entonces estamos acá arriba, ¿no ves? Subcrítico. Pero lo más fácil de por ahí en este momento es de que vean que con el número de Fruit estamos viendo que es subcrítico.
Entonces, si vemos cuál de los casos es el caso 3, ¿no ves? Vamos a regresar un poquito acá. Entonces, el caso 3 nos decía que la solera disminuye y el número de frutos menor a 1 es subcrítico. O sea, entonces nos dice que el tirante aumenta. Entonces, si venimos al ejercicio, hay las 4 posibilidades. Nuestro tirante real es 4 metros, o sea, estamos viendo el tirante real, aquí estamos. Es 4 metros, o sea, Y1 es 4 metros. O sea que Y1 es 4 metros. Y como estamos en el caso 3, sabemos que el tirante Y sub 2 tiene que aumenta, nos dice. ¿Cuál va a aumentar? La única posibilidad para que aumente es este. Entonces, esta es la solución. Lógicamente que esto no es, ¿no ves? Entonces, de esa manera obtenemos que el tirante Y sub 2 había sido 4.47. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a un poquito para que entiendan mejor. Está la figura. Hemos visto que con la energía específica en 1, hemos hallado que era 439. Y nuestro tirante era de 4 metros. Eso era en la sección 1, ¿no ve? Y en la sección 2 hemos visto que había 3 posibles soluciones. Una era negativa y las otras dos eran 1,35 y 4,47. 1,35, esta es otra posible. Entonces, para una energía específica de 4.79, siempre hay 2 posibles soluciones, ¿no ve? Una con un tirante pequeño y otra con un tirante grande. Entonces, estamos viendo que, como estamos acá, este era nuestro tirante Y1, y es el caso 3, entonces el tirante aumenta, nos dicen. Entonces, obligadamente es esta. La solución va a ser 4.47 porque tiene que aumentar, ¿no? Entonces, acá está un poco lo que hemos calculado en un gráfico. Acá está el tirante crítico, que también hemos visto que lo que les decía, como el tirante es 4 metros mayor al tirante crítico, es subcrítico, ¿no? Entonces, el tirante en la sección 1, mejor dicho, el régimen en la sección 1 es subcrítico, por este caso. Si hubiera estado acá abajo, si el tirante hubiera sido menos de 2.33, el flujo hubiera sido supercrítico, ¿no ve? Y ya, muchacha, que es fundamental que hayan entendido esto. Si no entienden, me tienen que volver a preguntar o ver qué parte no han entendido. O sea que les consulto. ¿Han entendido este ejercicio? Sí, no, lo único, dime. Lo mismo, es para todos igual, es lo mismo. Ahora, como les decía, los 4 casos nos dan, en este momento, por ejemplo, estamos viendo fácilmente cuál es la solución, ¿no? Porque nos dice que el tirante tiene que aumentar, o sea, inclusive hasta como receta de cocina uno sabe que es el caso 3 y que el tirante aumenta. Como nuestro tirante real es 4 metros, entonces obligadamente la solución es 4.47, ¿no? Entonces fácilmente uno puede calcular, pero no siempre ocurre esto, como vamos a ver a continuación en el próximo ejercicio, no siempre es tan fácil como esto. Primero quiero que me digan si han entendido esto. En otras palabras, resumiendo, lo que se tiene que hacer es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Eso es lo que se hace. Y lógicamente de esa ecuación nos da este valor, esta ecuación que está en asterisco, ¿no ve? Que delta z más E1 es igual a E2.
Si vemos en la figura, eso también se traduce. O sea, si vemos acá, E1 más el delta Z es igual a E2, ¿no ve? Entonces, es lo que hemos hallado aplicando la ecuación de la energía. Estamos viendo que acá también se da, ¿no ve? E1, 439, más delta Z, que es 0,4, da los 479. ¿No ve? Eso es gráficamente viendo. Otra vez repito, o sea, lo que se tiene que hacer es simplemente aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Y de ahí nos da este valor, esta ecuación en asterisco. Y en esa ecuación en asterisco hay una sola incógnita, que es el tirante y sub 2. Lo único que, como es una ecuación cúbica, hay 3 posibles soluciones. Y eso es lo que tenemos que, con los 4 casos que hemos visto, se puede determinar, ¿no ve? Simplemente es eso. El negativo, bueno, no nada que ver, pero para ver si es el Y2' o el Y2 doble prima, lo único que tenemos que saber es cuál de los 4 subcasos es. Fácilmente, si la solera está bajando, entonces sabemos que es el caso 3 o el caso 4, ya se reduce a solo 2 incógnitas. O el caso 3 o el caso 4, ¿no ve? Porque la solera está bajando. Y además, si determinamos el régimen, el tipo de régimen, el tipo de flujo en la sección 1, ya sabemos si es el caso 3 o el caso 4. En este caso nos dicen que el flujo es subcrítico, hemos hablado que es subcrítico, está acá está, hemos hablado que es subcrítico, entonces el caso 3. Y el caso 3 nos dice que el tirante tiene que aumentar. Entonces, como nuestro tirante es 4 y tiene que aumentar, obligadamente tiene que ser 4,47, ¿no ve? Entonces, eso es, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Acá vamos a hacer otro ejercicio que es similar, o sea, pero vamos a ver que en este ejercicio no, no es tan automático como en el anterior. Ver cuál de los, aunque también es así simple, o sea, tampoco no es complicado. Entonces, en este caso, nos están dando que ya también que la solera está aumentando, ¿no? Aquí estamos viendo la figura, el tirante está aumentando. Nos dice, un canal rectangular con un ancho de 2,5 fluye a una velocidad de 3 metros por segundo y una profundidad de 3,5 metros. Entonces nos están diciendo que acá es 3,5 metros. Y la velocidad también la velocidad dicen que es de 3 metros segundo. Mejor aquí escribiremos, entonces el dato es la velocidad, que es 3 metros segundo. El tirante nos dicen que es de 3,5 metros. Y el ancho del canal es de 2,5 metros. Entonces, esos son los datos, ¿no ve? Y también nos dicen que este desnivel delta Z es de 0,3. Nos dicen que delta Z, o sea, el desnivel es de 0,3. Nos piden calcular el tirante aguas abajo y la velocidad V2 aguas abajo. Debido a que existe esta variación de la solera, lógicamente que el tirante va a variar y la velocidad va a variar. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, como ven, es un ejercicio similar al anterior. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2. Entonces, estamos llamando a esto la sección 1 y acá es la sección 2. Entonces, aplicamos la ecuación de la energía.
Y ahora, si nuestro plano de referencia hacemos pasar por acá, entonces este Z1 es 0, ¿no ven? El Z2 es delta Z, que es igual a 0,3, que como dato. Sabemos que el tirante más la altura de velocidad es la energía específica en 1 y el tirante más la energía específica en la sección 2 es la energía específica en 2. Como la variación es gradual, estos estamos despreciando. Entonces, de ahí nos da esta otra ecuación, que E1 es delta Z más E2. O bien, como queremos conocer el tirante y E sub 2, es mejor trabajar en función de E2. Entonces, E2 es E1 menos delta Z. Esta es nuestra ecuación con asterisco, si quieren. ¿Me ven? Entonces, nuevamente hacemos lo mismo. Tenemos los datos como para calcular la energía específica en la sección 1. Reemplazamos los valores porque la velocidad tenemos datos 3, el tirante es 3.5. Hallamos la energía específica en la sección 1, 3.96. El delta Z es 0.3. Entonces, aplicando la ecuación, esto 3.96 menos 0.3, o sea, porque delta Z, entonces el E2 es 3.66, ¿no ve? Hallamos que E2 es 3.66. Entonces, como teníamos la velocidad y no el caudal, primero hay que hallar el caudal, ¿no? Para poder reemplazar acá. Entonces, caudal es velocidad por área. En la sección 1 teníamos toda la información. Entonces, de esa manera hemos obtenido un caudal de 26.25 metros cúbicos segundo. Ahora sí ya podemos aplicar la ecuación en asterisco, que es E sub 2, que sabemos que es 3.66, el E2. Ya hemos calculado que es 3.66. Esto es 3.66. Y E2 es la incógnita. La velocidad mejor es, como no tenemos la velocidad todavía, entonces mejor trabajar con caudal. Hemos hallado que el caudal es 26.25, reemplazamos y estamos viendo que la única incógnita es el tirante Y sub 2. Tenemos aquí, este es Y sub 2 si quiere. Entonces tenemos una ecuación cúbica. Hay tres posibles soluciones. Lógicamente esta última no, porque es negativo. Ahora, ¿cuál de las dos es la solución? ¿El 1.69 o el 3.06? Entonces, para eso vemos cuál de los cuatro subcasos es. Estamos viendo que la solera aumenta, entonces va a ser el caso 1 o el caso 2, obligadamente. Si hallamos, por ejemplo, el tirante crítico, acá hemos hallado 2.24, se halla. Lo que estamos haciendo es esto. Nos dicen que el tirante crítico es 2.44, acabamos de calcular. 2.44. Nuestro tirante real, el E1, es 3.5. Está por acá arriba. Voy a cambiar de color. El Y1 es 3.5. Entonces fácilmente ya podemos ver que está acá arriba. Entonces todo esto lo que está acá arriba es subcrítico, ¿no ve? Esto es crítico. Y acá abajo, si fuera supercrítico. Entonces, una de las formas es esta. Hemos hallado el tirante crítico y comparamos con nuestro tirante real, que es 3.5. Entonces, sabemos que ya es subcrítico. Entonces, ¿cuál de los cuatro casos es?
es el caso 1, ¿no ve? Porque la solera aumenta y el flujo es subcrítico. Entonces lo que nos dice que el tirante disminuye. El tirante disminuye. Sabemos que el tirante disminuye. Ahora, si vemos nuestras soluciones, el tirante Y sub 1 es 3.5 y nos dice que el tirante disminuye, ¿sí? Para ver cuál es la solución. Pero estamos viendo que los dos disminuyen, o sea que no nos está ayudando saber cuál de los 4 subcasos es, ¿no ve? Porque ambos disminuyen. El 3.06 es menor que el 3.5 y el 1.69 es menor también que el 3.5. Entonces, en este tipo de ejercicios entra el concepto de accesibilidad. Entonces, esto es lo que estaba dibujando acá, esto que está acá. Lo tienen acá abajo más bonito, ¿no veo? O sea, más, que es esto. Entonces, estamos viendo que el Y1, voy a poner acá sus valores. Y1 era 3.5. Esto era, vamos a poner acá. Esto era 3.5, ¿no? Y1. ¿Qué es esto? Y hemos hallado, con las ecuaciones, hemos hallado las dos posibles soluciones, que es 3.06 y 1.69. Entonces, hemos hallado estos dos, que es 3.0666 y el otro que es este que está aquí ya chiquitito, que es 1.69. Voy a escribir acá. Esta es la otra posibilidad, este es otro Y2. Entonces estamos viendo que ambos disminuyen. ¿Cuál de los dos casos es? El que está, en otras palabras, el que está más cerca a la solución, al 1. Estamos viendo que en este caso va a ser 3.06. ¿Y por qué eso? Porque esta diferencia, o sea, esto de acá a acá es delta Z. Lo que quiero que entiendan es que estamos en la sección 1, que es acá, y tenemos que llegar a la sección 2, que es acá. Entonces, esta nos permite movernos hasta la sección 2. En este caso, estamos yendo por la curva y llegamos a 3.06, que eso sería la solución. ¿Por qué no sería 1.69? Porque si seguimos viniendo por la curva por acá, llega un momento que es mucho mayor que lo que hemos hallado. ¿Cuánto era el delta Z? No me estoy acordando. El delta Z era 0.3. El delta Z es 0.3, este es 0.3. Pero para llegar a este punto, llegaría un momento que cuando estábamos en la curva, en el punto C, digamos, el delta Z es mayor a 0.3, ¿no ve cómo estamos acá? Esto que estoy subrayando, que estoy haciendo grueso, este delta Z ya es mayor a 0.3, entonces no puede ser esta solución. En otras palabras, de la sección 1 no nos podemos ir directamente a la sección 2, o sea, no podemos saltar si quiere. Se tiene que ir por la curva, o sea, se tiene que continuar por la curva hasta llegar a la sección, en este caso al punto B, que estamos acá. Como eso no es posible, porque en ningún momento el delta Z es mayor a 0.3, y cuando estamos en C, el delta Z sería mayor a 3, entonces este no puede ser la solución. Entonces la solución normalmente es el que está cerca, el que está más cerca, en este caso sería este punto, ¿no ve? Entonces la solución es 3.06. Eso es lo que les estoy explicando acá. Un poco es el concepto de accesibilidad.
Entonces, el concepto de accesibilidad nos quiere decir que de 1 no podemos saltar directamente hasta B. Se tiene que ir a través de la curva. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta de esto? Está todo claro, ingeniero. Gracias, Alex. Bueno, entonces, y si no tienen alguna duda, es volver a leer lo que les estoy diciendo y van a entender. Y por supuesto que en la próxima clase, si tienen la duda, también me lo pueden hacer. Este otro ejercicio nos están diciendo, rápidamente podemos ver, un canal rectangular de ancho igual a 10 metros. Calcular la máxima altura del escalón, dice. O sea, esto lo que nos están pidiendo es qué altura máxima es. Si se tiene un caudal de 25 metros de energía específica en la sección 1, es igual a 1.5 metros. Ya nos dan la energía específica en la sección 1. Esta es la sección 1 y esta es la sección 2. Entonces, lo que nos están pidiendo en este caso es, voy a escribir acá, primero aquí están los datos. El ancho es 10 metros. La delta Z máximo nos están pidiendo. Si se tiene un caudal de 25 metros cúbicos segundo, y la energía específica en la sección 1, ya nos dan la energía específica, es igual a 1.5. Las pérdidas son despreciables. Lógicamente, como es la variación es gradual, entonces estamos suponiendo que es despreciable. Entonces, otra vez es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2, que está acá, ¿no ve? Entonces, si hacemos pasar nuestro plano de referencia por la sección 1, entonces esto va a ser 0, ¿no ve? Todo esto es E1, E2 es delta Z máximo, es lo que queremos calcular. Esto es E2 y esto estamos diciendo que es despreciable. Ahora, ¿cuándo va a ser delta Z máximo? Si vemos la figura, ¿cuándo va a ser delta Z máximo? Cuando el tirante crítico sea igual al tirante 2. Entonces, estamos viendo que con la ecuación hemos visto, aplicando la ecuación de esta ecuación, hemos visto que esto es E1, ¿no ves? Vamos allá, 0 más E1 es igual a delta Z máximo más E2, ¿no ves? Entonces, delta Z máximo es E1 menos E2, que está acá abajo, es esto que está acá. ¿Cuándo va a ser máximo? Esto les estaba mostrando aquí la figura. ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando el tirante sea igual al, el tirante Y2 sea igual al tirante crítico. Entonces, este es máximo, ¿no ven? Entonces, de aquí hasta aquí. Este es lo más grande que eso no puede existir, ¿no ven? ¿Y cuándo es ese delta Z máximo? Cuando el tirante Y sub 2 es igual al tirante Y sub crítico, es decir, cuando Y2 sea igual al tirante crítico. Ahí se va a producir el delta Z máximo. ¿No ve? Entonces es lo que hacemos.
decimos que el delta Z máximo, como tiene que ser altirante crítico, acá está nuestra energía específica, o cuando la energía específica mínima es, ¿no ve? O sea, la energía, ¿cuándo se presenta la energía específica mínima? Que en este caso es cuando el tirante es crítico, ¿no ve? Cuando el tirante es crítico. Entonces, de esa manera podemos hallar el tirante crítico. Tenemos el caudal, todos los datos, hallamos el tirante y es sub 2, que es igual al tirante crítico. De esa manera, reemplazando en la fórmula de energía específica mínima, que es este que estoy poniendo en el doble asterisco, hallamos la energía específica mínima, 1.29, y lógicamente que el delta Z máximo va a ser, en la energía específica 1 era 1.5, y la energía específica mínima que acabamos de calcular es 1.29, entonces delta Z máximo va a ser 0.21. ¿Lo ve? Entonces, vamos a volver a ver el ejercicio rápidamente. Entonces, lo que se hace es aplicar la ecuación de la energía entre la sección 1 y la sección 2, que está acá. De ahí hallamos esta ecuación. Voy a poner la ecuación A, por decir algo. Hallamos la ecuación con la fórmula de... Entonces, ¿cuándo va a ser esto delta? ¿Cuándo va a ser máximo? ¿Cuándo va a ser máximo? Cuando este E2 sea mínimo. ¿Y cuándo es E2 mínimo? Cuando el tirante Y sub 2 sea igual al tirante crítico. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, para que entiendan mejor, aquí está la figurita. ¿Cuándo va a ser delta Z máximo? Cuando el tirante crítico sea igual al Y sub 2. ¿No? Entonces, de esa manera, calculamos la energía específica. Como tenemos la ecuación que es delta Z máxima es igual a E1 menos E mínimo, entonces simplemente es hallar E1 y E mínimo, ¿no ve? Entonces E1 ya tenemos todos los valores, está acá. E1, no, el E1 ya era el dato, ¿no ve? Nos decían que E1 era 1.5. Acá está. El E1 es 1.5, nos dice. Entonces, dato ya era el E1. Y el E2 calculamos con el tirante crítico, que hallamos el tirante crítico y reemplazando la ecuación con doble asterisco en esta, hallamos el E mínimo. Entonces, eso nos da 1.29. Entonces, el delta Z máximo 1.5 menos 1.29. ¿Alguna pregunta, muchachos, de esta parte? Gracias, Johnny. Si no fueras vos, nadie contesta. Suerte la tuya, bueno, por lo menos tú sabes que estás entendiendo, el resto no entienden y no preguntan. Bueno, en todo caso, vamos a quedar acá, o sea, lo que quiero es que repasen otra vez con calma todo esto que hemos visto, y si tienen alguna duda, me la preguntan me preguntan en la próxima clase, que es el miércoles. La próxima clase lo que vamos a ver ya también es cuando el ancho varía, ya no la solera, o sea, cuando el ancho varía. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Ya? Este viernes les voy a mandar un nuevo material y el miércoles vamos a ver cuando el ancho varía, que ya les he pasado el anterior viernes. También si quieren ya pueden estar revisando. Lo ideal sería que revisen lo que les he pasado el viernes pasado, porque el miércoles vamos a ver cuando el ancho varía. ¿Ya? Ya, Johnny, gracias. Entonces quedamos acá, muchachos. Y el miércoles, bueno, el viernes les voy a mandar un nuevo material y el miércoles vamos a nuevamente a ver.
vamos a ver lo que es cuando el ancho varía, ya no la solera, o sea, cuando el ancho del canal varía, vamos a ver cómo calcular ese nuevo tirante, debido a que el ancho ha variado, ¿no ve? Como ha variado el canal, ha variado las condiciones geométricas, entonces, lógicamente que va a cambiar el tirante. Y eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Ya, quedaremos acá, muchachos, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta el próximo miércoles, Hasta- Inge. Hasta luego.